y el aire de viernes trae siempre a nuestra mesa de trabajo a Cecilia Álvarez, directora de La Diaria, y a Marcelo Pereira. Gracias por estar ambos. Bienvenida, Cecilia. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, buen día. Con un poco de frío, pero... Sí. Fue una semana con recordatorio en el sentido de que al invierno le queda más para dar, efectivamente. ¿Qué tiene para dar La Diaria de fin de semana? ¿Qué asuntos, Cecilia, destacás de arranque antes de profundizar en el que por ahí se puede definir como el central? Hay varios contenidos picaditos, variados, interesantes. Por un lado, en el núcleo del arranque del diario vamos a meternos con, seguimos, porque no es algo nuevo, pero seguimos con el tema estafas. Esta semana hubo novedades en cuanto a causas judiciales y policiales en estas investigaciones. Me estoy refiriendo a Conexión Ganadera, hubo novedades en cuanto a la herencia, cómo se va a manejar la herencia de Gustavo Basso, y también en otro caso, otra estafa vinculada al Grupo Larrarte, hubo novedades en cuanto a que la Interpol por primera vez lanzó la alerta plateada, que es para poder encontrar bienes, inmuebles, dinero, digamos, vinculados a Larrarte, para poder asistir a los damnificados, digamos, para gestionar las deudas, digamos, generadas. Así que, por un lado, vamos a tocar ese tema. También en la sección de educación se van a profundizar en algo que fue noticia esta semana, que fue la revinculación de cerca de 2.200, 2.300 estudiantes que no estaban asistiendo al sistema educativo. Esto implica también que hay algunos a los que se habían encontrado cerca de 5.000 que no estaban vinculados asistiendo al sistema educativo, a 2.300 los revincularon, a otros 3.000 no. Nos vamos a profundizar en cómo fue ese proceso y cómo sigue para adelante, digamos, esta estrategia de la ANEP para la revinculación estudiantil. Y decía variadito porque también en cultura vamos con una nota interesante con el escritor olimareño Gustavo Espinosa, que si bien es escritor, es muy conocido por sus novelas, sus libros. Ahora lo entrevistamos por su faceta musical, porque se presenta en la Sala de Camacuá con un espectáculo que se llama Saxo Oral. Así que vamos a también en cultura meternos por ahí. Y volvemos a política. La política muy presente. Volvemos a política, un informe central que está preparando Natalia Igual para la edición de mañana, que tiene que ver con dos interpelaciones, las dos primeras interpelaciones de este periodo de gobierno que se confirmaron esta semana. Por un lado, la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización, que se votó ya en el Senado. Y también esta semana el Partido Colorado anunció que va a interpelar, el diputado de Canelones, Walter Cervini, va a interpelar al ministro de Ambiente por los cambios en relación al proyecto Neptuno, que se suspende y ahora el gobierno planteó, digamos, un nuevo proyecto para el abastecimiento del agua en el área metropolitana. O sea que, y resumiendo, el ministro Edgardo Ortuño va a ser interpelado por Cervini, Cámara de Representantes, y me parece que la primera, porque fue la primera aprobada de las interpelaciones, de los llamados a sala en concretarse, va a ser el que en el Senado va a encabezar el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, a propósito de la compra de María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, siendo el ministro interpelado Luis Alfredo Frati. En el Senado el Frente Amplio tiene mayoría, ¿no?, ante una eventual situación de disconformidad, que la oposición entienda que deba ser la postura final con las explicaciones de Frati. El respaldo a Frati está asegurado. En la Cámara de Representantes, en cambio, el Frente Amplio no tiene mayoría y todos los partidos opositores apoyaron la convocatoria, lo cual no quiere decir que después se necesariamente pongan de acuerdo en una declaración crítica para con las explicaciones que dé en su momento Ortuño. ¿Qué importancia le das a estos hechos que se avecinan en función de todos estos elementos, Marcelo? Bueno, primero, yo creo que es interesante ver que estos son dos interpelaciones que no son sobre como irregularidades o... Son discusiones sobre la orientación política que tiene que tener el gobierno.
es interesante porque en el caso de Arasatí, Casupá y todo lo demás, sabemos de hace muchos años que están ahí, había dos orientaciones distintas, contrapuestas, que el Frente Amplio en su anterior gobierno había arrancado para un lugar, cuando llegó la calle Pou desactivó eso y prefirió agarrar para el lado de Arasatí, y bueno, ahora vuelve frente y retoma lo que estuvo criticando todos estos años, diciendo que esto no tiene sentido ni ambiental, ni económico, ni siquiera abastecimiento de agua, hacer las cosas acá. Y ahora es como volver a plantear esa discusión política. Y con lo de colonización yo creo que pasa una cosa muy parecida, porque me parece que al principio se agitó un poco el tema de la presunta irregularidad de la compra. Ahora hay informes jurídicos bastante claros de que ahí no hay un problema de legalidad. Hay un problema de qué es lo que hay que hacer como orientación política con colonización. Entonces, bueno, se transforma el Parlamento un poco en un escenario de discusión de orientaciones políticas, que no está mal, pero no es lo habitual en las interpelaciones. Generalmente apuntan más, o uno tiene más la noción de que apuntan como a ver si se puede probar o no que un jerarca hizo algo que se apartó de las normas. Entonces, por un lado, está bien que estas cosas se discutan en la medida que la gente las siga. Yo tengo ciertas dudas de cuánta gente va a seguir el desarrollo de la argumentación sobre la compra de la estancia María Dolores en el Senado. Me parece que no es un tema de alto interés de la población en este momento, pero bueno, se ve que es un tema de alto interés del senador Da Silva, que desde que se hizo la compra está como obsesionado con esto. Bueno, se lo ha señalado en ese sentido por su vinculación a los negocios de inmuebles rurales, aunque se ha aclarado que aparentemente no tenía su trabajo particular, vínculo directo con esta estancia cuando estuvo a la venta. Es un tema que sobrevuela, y en general desde el Frente Amplio se le reprocha eso, o se le dice a Da Silva que él tiene esa mirada, ¿no? Sí, a tal punto que bueno, que él consideró necesario unos días antes, hace muy poquito, renunciar a un cargo. A la Cámara Inmobiliaria Rural. Claro, ¿no? Como para que no le dijeran, que no le echaran en cara eso. Bueno, que en realidad hasta hace unos días era un hecho, por algo renunció. Y el otro tema quizá tenga mayor interés, espero que sí, y me parece bien lo que dice el ministro Ortuño, que bueno, que es una oportunidad para que la gente vea si hay, qué argumentos técnicos hay para hacer las cosas de una manera o de la otra, ¿no? Ahora, después el resultado político, sí, yo qué sé. Está un poco previsible, porque yo creo que es, no sé, 99% seguro que en la Cámara de Diputados termina habiendo una declaración crítica sobre la decisión del gobierno con esto, y que en el Senado, en cambio, va a haber una declaración de respaldo a lo que se dice en colonización. Yo, antes de escuchar a Cecilia, quiero introducir ahí un matiz. Lo del Senado me parece que no admite discusión si nos queremos poner a hacer pronósticos, porque ahí el Frente Amplio tiene mayoría. Ahora, en la Cámara de Representantes, para que hubiera una declaración crítica con lo que en su momento exponga el ministro Ortuño, debería no solo efectivamente existir esa sensación en las bancadas opositoras, sino incluso generarse un acuerdo en una redacción común entre Partido Nacional, Partido Colorado, lo que no llamaría tanto la atención, pero después aparece en Cabildo Abierto, que está teniendo una postura muchas veces discordante con el resto de la oposición, Identidad Soberana, que tiende a tener, digamos, posturas críticas con respecto a muchos temas, pero hay que ver si ahí acuerda con partidos a los que también cuestionó mucho mientras gobernaron, y el Partido Independiente, que suele en estos temas posicionarse muy cerca del Partido Nacional y del Partido Colorado. Lo que quiero decir, a modo de opinión personal, es que habría que ver si en ese escenario todas esas bancadas podrían expresar lo mismo. Sí, y es un poco... Yo no sé si es tan esperable todo lo que suceda también. En eso comparto que hay dos escenarios diferentes. En el Senado, claramente, el Frente Amplio tiene la mayoría y
y bueno, se darán las explicaciones. Creo que el caso esta de la compra es un tema que de repente puede sonar muy raro, sobre todo en el área metropolitana, ¿no? O sea, son montos altos, eran montos que estaba dispuesto a comprar, a pagar los privados, y en este caso, bueno, se pone el foco, digamos, en que sea el Estado el que vaya a hacer la compra, pero está la oportunidad de que el Ministerio de Ganadería explique, bueno, se habla de la instalación de 16 tambos, de 160 puestos de trabajo, bueno, que se explique con qué desarrollo se va a hacer allí. Y como decía Martín, con las mayorías del Frente Amplio pareciera que va a haber información, pero que no va a haber, digamos, demasiada incertidumbre con lo que se resuelva a nivel de la Cámara. Pero en diputados me parece que hay que ver cómo se alinean, digamos, las distintas bancadas, cómo coordinan entre sí y sobre todo hasta dónde escala la retórica, ¿no? Por ahora yo veo que la convocatoria está bastante centrada, bueno, en dudas que se generan, en dar más información, en que se explique un poco más. De alguna manera yo siento que es como que si las comisiones, el ministro de Ambiente, concurrió el lunes a la comisión de la Cámara Baja de Ambiente y estuvo desde las 10 de la mañana hasta creo que pasadas las 6, 7 de la tarde, explicando. Y es muy probable que esas explicaciones que están en las versiones taquigráficas de esa comisión, las explicaciones que se den en la interpelación vayan a ir por ahí, ¿no? Si las comisiones fueran públicas, capaz que hay algún paso en esta interpelación que se evita. Pero después hay lógicas parlamentarias en cuanto a la dialéctica y que tienen que ver con que es este gobierno dando marcha atrás a un proyecto del gobierno anterior en el que se juegan después cómo es el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Creo que por ahora viene bastante con un nivel de intensidad baja, ¿no? De hecho, ayer Orsi decía, bueno, esto es lo más normal, que haya una interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero lo cierto es que, bueno, en el Parlamento, a 5 meses, en la Cámara Baja, a 5 meses de iniciar el gobierno, se convoca a un ministro para que explique por qué se da de baja un proyecto que tenía la anterior administración. Y eso puede desencadenar conclusiones, digamos. Después está, bueno, la discusión sobre si se aprueba una moción de rechazo, si después eventualmente en otra instancia se convoca a la Asamblea General por una moción de censura. Bueno, todo eso parece un escenario que no está presente hoy por hoy en esta discusión. Pero prácticas de que se llegue a una censura. Claro. Ahí ya se requeriría otro nivel de mayoría. Sí, otra relación de fuerza. Claro. Pero sí es cierto que la oposición también empieza a probar cómo coordina en la Cámara Baja, ¿no? Donde tiene mayoría. Sí, yo ahí me pregunto, por ejemplo, ¿qué hará Cabildo Abierto? Que en algunos temas se muestra abierto a comprender al gobierno, eventualmente a acompañar al oficialismo. Está claro que es un tema, el de la supresión del proyecto Neptuno, muy importante para el Partido Nacional, ¿no? Sí, el expresidente de OCE es un gran tema, ¿no? El expresidente de OCE, Raúl Montero, fue recibido días atrás cuando el gobierno actual comunicó la decisión por el directorio del Partido Nacional. En este juego de apariciones según el tema, es uno de los temas que eligió salir a comentar el expresidente Luis Lacalle Pou. Esa es toda una señal, cuando también hacía poco se había conocido la decisión. Y a su vez, el miembro interpelante será Walter Cervini, diputado del Partido Colorado por el departamento de Canelones, que forma parte de la agrupación política del exministro de Ambiente, Adrián Peña, que fue un defensor de esta iniciativa en su momento, ocupando el cargo que ahora ocupa Ortuño, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay algunos elementos de juego también. Sí, sí. Yo en realidad estaría felizmente sorprendido si se da algo distinto, pero creo que estas interpelaciones que son a lo mejor sí un poco prematuras, ¿no? Porque uno ve los temas y el momento y dice, bueno, es un poco pronto, y uno se pregunta si estos son los temas centrales en los que tendría que haber un debate entre oposición y oficialismo, ¿no? Es un poco raro.
que lo de María Dolores sea el primer tema de una interpelación. Yo sobre eso creo que se juntan varios factores también, porque el ministro Frati tiene algunos frentes abiertos, si se quiere, ¿no? Bueno, está el conflicto en la industria láctea, ¿no? Que es un sector súper complicado, que viene, digamos, del periodo anterior, pero que ahora está la discusión en torno a la planta de Riviera de Conaprole, también hay en cuanto a otras compras y hasta la propia viabilidad, digamos, de la industria. Está el conflicto de la pesca también, que está, bueno, en foja cero, que lo involucra de alguna manera también. Tuvo la polémica también por la suspensión temporal de la habilitación de la exportación de ganado en pie. Y bueno, y ahora va a enfrentar esta interpelación en la que, bueno, por el momento, por lo que va a intentar hacer Da Silva, o por lo menos lo que ha querido hacer, es no centrar en la discusión política sobre el rol de colonización, sino sobre puntualizar en esta compra. Porque también la discusión sobre el rol de colonización genera debates a la propia interna del Partido Nacional. Y no son debates muy intrascendentes, ¿no? Tenemos al intendente de Florida, donde está la estancia de María Dolores, que ha salido muy duro de alguna manera a sugerir, a cuestionar el rechazo de la iniciativa, ¿no? y a sugerir que hay intereses detrás del propio interpelante, que es su compañero de partido. Esa objeción no la tiró el gobierno a la cancha, la tiró desde la propia interna. Enciso. Yo creo también que hay un tema de fondo que va a estar en todo este periodo, y es que el Partido Nacional en particular está muy interesado en afirmarse en el mensaje de que los que defienden al campo, al interior, son ellos, y que no vaya a avanzar ni un centímetro la satisfacción con un gobierno frente amplista en el interior, ¿no? Yo creo que eso para ellos es un tema muy importante. No sé si es esta la manera y el tema en que eso se puede hacer, pero me parece que está también, ¿no? Como que temen el mujiquismo, en el sentido de ese avance sobre el interior del Frente Amplio, y lo quieren mantener a raya y desacreditar todo lo que se pueda, que esta gente no sabe, que en realidad están haciendo disparates, que la gente de campo somos nosotros, bueno. Pero no sé si es este el tema, porque ni siquiera está tan sólido adentro del Partido Nacional que lo hay que hacer, pero creo que eso está. Con esto creo que es suficiente por hoy en el sentido de anticipar los contenidos de la diaria del fin de semana, muy política como siempre, pero con otras cuestiones como Cecilia enumeró al comienzo. Gracias, Cecilia, hasta el viernes que viene. Lo mismo, Marcelo. Gracias.